Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo, la patria de las moscas. Voy a saludar y agradecerle para empezar por el final, por toda la participación y todas las opiniones y todos los análisis que nos compartió este año la periodista Rosaura Barleta en la columna política de la patria de las moscas. Y también felicitarla porque se ha recibido de locutora nacional y anda celebrando. Recién hice el antilocutor, antes de la tanda hice el antilocutor, me atraganté con una yerba y casi me pierden. Pero bueno, ahora Rosaura capaz que me da algunos tips para evitar eso en el micrófono. ¿Qué tal, compañera? Felicitaciones. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, hay algunos un poco extremistas que dicen que no hay que tomar mate al aire de la radio, pero no se puede vivir así tampoco, ¿no? No. En mi época te bochaban, ¿no? Con el mate o con algún efecto en la garganta, en las cuerdas vocales del mate o de alguna bebida. Pero bueno, vamos a dejar esos tips para el mundo mágico de la radio y nos metemos en el mundo de magia negra, me parece, del Congreso Nacional. Hoy, Rosaura, arrancamos con el polémico artículo 75, que entró por la ventana la derogación del presupuesto universitario, del financiamiento universitario y de la ley de emergencia en discapacidad. Y se enrareció todo, ¿no? Porque el presupuesto que se suponía que había que votar, porque el gobierno tiene que tener un presupuesto, de repente entra a querer torcer ya cosas juzgadas y votadas. Sí, totalmente. No íbamos a poder hacer una última columna de balance serena, pensando en una proyección hacia marzo de 2026, no, porque hoy sesiona la Cámara de Diputados. Claro, estamos en el periodo de extraordinarias. Hablamos la última vez que charlamos acerca de los objetivos del gobierno en este periodo y uno de los objetivos de diciembre tenía que ver con la aprobación del presupuesto, que probablemente sea en la Cámara de Diputados el día hoy a las 14 horas, en esta primera sesión extraordinaria que abre el periodo. Sería la ley de presupuesto, sería la ley de inocencia fiscal y el compromiso por la estabilidad fiscal y monetaria. Nosotros hablamos de la ley de inocencia fiscal, esta ley pensada entre muchísimas comillas para ahorristas, ¿no? Y que no tengan que dar explicaciones. Sí, muy polémica, Rosaura, esa ley porque la presentó Spert en su momento, que ahora tiene dólares que no puede explicar y bueno, la ley lo favorecía al mismo, ¿no? Sí, bueno, era un caso testigo, podemos decir. Claro. Y claro, esto que está bueno lo que nombres a Spert, porque ayer se logró este dictamen para la ley de presupuesto que se discute hoy en la comisión, que ahora está presidida por Berti Venegas Lynch, que decían, bueno, yo digo Berti Venegas Lynch y pienso dos lanchas, ¿no? Sus últimas declaraciones polémicas acerca de que las familias argentinas quieren tener otra lancha y entonces eso provoca un desbarajuste en la economía doméstica y demás, pero a pesar de este alejamiento, digamos, de la realidad que tiene Berti en algunas de sus caracterizaciones, se destacaba, por ejemplo, que es más amable que Spert. Así que bueno, tenemos la vara en estos términos, digamos, no estamos en condiciones de destacar mucho más, pero es ahora Berti Venegas Lynch el presidente de la comisión o el titular de la comisión de presupuesto y este dictamen que, como vos decías, metió por la ventana la derogación en el artículo 75 de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, leyes que el Congreso ya promulgó, que el gobierno nacional intentó vetar y cuyos vetos cayeron también en el Congreso. Y además está la situación de que hay un fallo reciente en particular en relación con la ley de emergencia en discapacidad que al gobierno lo obliga a cumplir la ley. O sea que esta situación podría terminar en la Corte Suprema de Justicia si el gobierno sigue sin acatar los fallos en relación a la ley que debería, insisto, entrar en vigencia. Claro, si nosotros pensamos en una proyección posible de este plan del gobierno de que la ley de emergencia en discapacidad finalmente sea derogada, tenemos un 2026 con al menos 100.000 pensiones menos. O sea, es muy significativo el recorte que podría haber. Es decir, no es que el gobierno está intentando consolidar un recorte que ya se consumó, sino que está intentando continuar el recorte, en particular en la cartera, de discapacidad, pero por ejemplo también está pendiente la aplicación de la ley de emergencia pediátrica, cuyo presupuesto no está contemplado en esta ley de presupuesto que se va a discutir hoy, con lo cual son varios los financiamientos que podrían caer, los financiamientos del Estado a distintas áreas que podrían caer
a partir de la aprobación de este presupuesto. Otro problema que tiene este presupuesto: deroga la actualización automática de la asignación universal por hijo, por ejemplo, ¿no? Que es además una de las pocas políticas sociales que el gobierno, que por supuesto sabemos que es una de las políticas que más contiene justamente el estallido social. La asignación universal por hijo, por ser universal, bueno, era una de las pocas políticas sociales que el gobierno venía conservando sin demasiadas modificaciones. En este presupuesto ya propone que no tenga una actualización automática la asignación universal por hijo. Ojo igual, porque el dictamen de presupuesto que salió ayer, con 28 firmas, y que es el que habilita que hoy se dé esta discusión, tiene 6 firmas en disidencia, lo cual significa que todavía el gobierno puede tener que ceder algo de todo esto para lograr la aprobación. Lo que pasa es que, claro, te meten un paquete de recortes tan grande, tan significativo, que lo que ceda seguramente va a permitir que algo de todo esto quede en pie, con lo cual es una votación hoy muy problemática. Sí, bueno, la estrategia está clara, ¿no? Lo que decís, ir por todo para Sí. quedarse con mucho después en la negociación, no con poquito, pero bueno, para dejar ahí puntos que negociar. Sí. Sobre discapacidad también es gravísimo que hay un fallo judicial, una medida que pide que se cumpla ya la ley de discapacidad, y Milei, en vez de cumplirla, la va a derogar, la quiere derogar, ¿no? Como que se pone también en un conflicto de poderes. Sí, en un conflicto de poder y cada vez más al borde de la ley. O sea, si vos tenés un fallo que, como te decía, esto puede terminar en la Corte Suprema de Justicia, y si el gobierno continúa su gobierno sin aplicar estas 2 leyes, puede tener consecuencias penales a futuro, digamos, no es un chiste desoír un fallo de estas características, y seguramente también tenga algún conflicto legal en la intención de derogar leyes que el Congreso ya decidió mantener en pie. Otro problema del presupuesto, que es un problema que se viene planteando ya hace bastante, no es algo que, digamos, se incorporó por la ventana en estas últimas semanas, sino que desde el planteo inicial del presupuesto está esta eliminación de las metas de financiamiento mínimo, ¿no? Del 6% del Producto Bruto Interno para el caso de la educación, del 1% del PBI para el caso de ciencia y tecnología, elimina un Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. O sea, hay muchas... insisto, muchos recortes que aborda este presupuesto que el gobierno no reconoce, por supuesto, que sean estos términos. Y mientras tanto, fíjate, Pablo, lo que estuvo pasando en estos días con los aportes del Tesoro Nacional. Porque claro, esto, como decimos, tenemos 6 firmas en disidencia, tenemos seguramente algunas de los bloques, algunos de los diputados, dependiendo del caso, que van a intentar que se modifiquen algunos artículos de esta ley de presupuesto, y en ese contexto es que los gobernadores recibieron aportes del Tesoro Nacional en los últimos días, en el caso de Misiones, en el caso de Chaco, el caso de Tucumán, de Osvaldo Jaldo, que el caso de Tucumán, a ver, no voy a decir es llamativo, pero sí hay que prestar mucha atención a Tucumán, porque en Tucumán tenemos un gobernador peronista que está aliado al gobierno de Milei, y que está haciendo muy pocas delimitaciones, digamos. Es uno de los casos donde, digamos, viene a resolver el bloque peronista buena parte de la disidencia al gobierno de Milei en el Parlamento. Ahora, fíjate que el presupuesto tiene unas metas unas metas macroeconómicas, vamos a decir, que son muy ambiciosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, contempla un crecimiento del 5% en el 2026, entre otras proyecciones macroeconómicas, como el caso de la inflación, ¿no? Una inflación anual del 10%, otras que son, por supuesto, que atan las partidas presupuestarias justamente, que ya son de ajuste, ¿no? A estas metas que vemos que son difíciles de cumplir. Mientras tanto, además, ¿qué pasa con la microeconomía, no? Me parece que se está empezando a sentir en carne viva precisamente lo que pasa con la microeconomía, que no era tan fácil de dilucidar hasta estas últimas semanas o este último mes, ¿no? Una situación en la que encontramos, por ejemplo, algo que es bastante raro, que empresarios salgan a dar la cara, ¿no? Y digan, estamos en un problema grave. No es tan común que empresarios se planteen como portavoz en contra o a favor de un gobierno en situaciones como esta, ¿no? Cuando hablo de la microeconomía, también pienso lo que pasó con el granadero de 21 años en la Quinta de Olivos. Es impresionante este caso, porque tenía 21 años, eso lo vuelve, muy tétrico.
pero además es un pibe que tenía una deuda muy grande, que aparentemente con eso tiene que ver el suicidio en la Quinta de Olivos de esta persona, que tenía una deuda con diferentes entidades bancarias, con diferentes entidades financieras, y esto es algo que se traduce en una estadística, o sea, la población se está endeudando mucho, y se está endeudando para la obtención de bienes esenciales, ¿no? Estas son algunas de las estadísticas de la microeconomía que están siendo muy problemáticas en este momento. Sí, yo decía, salieron a hablar las empresas. Claro. Perdón, Rosario, sobre los suicidios también y de la esquina de la calle. Hace poquito hablamos con el Pollo Sobrero, el delegado ferroviario, y nos decía, cada vez se tira más gente a las vías del tren, cada vez hay más suicidios desde los andenes o en los pasos a nivel, y él decía, bueno, claramente tiene que ver con lo que está pasando, tiene que ver con una situación de salud mental colectiva también que atraviesa nuestro pueblo, pero bueno, no está desligada una cosa de la otra. Para nada, es impresionante y es muy contundente el caso de cómo los ferroviarios tienen registro, digamos, de esas modificaciones de la realidad social. Yo decía, hablaron las empresas, habló hasta Miguel Ángel Pichetto. Fíjate lo que dijo Miguel Ángel Pichetto. Dijo, esta reforma productiva que está haciendo el gobierno es la que hizo Martínez de Oz, pero no existía China. Es decir, como trayendo al escenario otra situación problemática en relación con esta reforma productiva. Empresarios planteando el problema de la liberación de importaciones, hasta el grupo Techint. Chicos, no sé si vieron el spot que sacó el grupo Techint, recontra épico, ¿no? Mostrando como toda la cadena productiva que garantiza las diferentes negocios que tiene el grupo Techint, en particular extractivos, ¿no? Desde que Techint, digamos, se desdobla en Tecpetrol y tiene como una inversión muy ambiciosa en el mundo petrolero, y señala esta situación de que incluso las actividades extractivas tienen toda una cadena productiva que implican a otras regiones, a otras industrias, y que eso también está en problemas, o sea que se está empezando a importar materia prima para las industrias asociadas a grandes actividades, ¿no? Es muy llamativo que el grupo Techint haga un señalamiento de estas características. El dueño de Manaos habló también, por ejemplo, y algo que está pasando en particular en el caso de la industria textil, que es bastante preocupante, que es también comerciantes de los locales de Avellaneda, en realidad no son en particular los golpeados por esta situación de la industria textil. Me parece importante hacer esta aclaración porque los locales de Avellaneda históricamente compran en situación ultra precaria la ropa de los talleres clandestinos de la ciudad de Buenos Aires, y ahora están empezando a reemplazarla a esa compra por importación de Temu y Shein en los locales. O sea que en los locales de Avellaneda nos compramos ropa china, y los talleres que ya estaban en una situación precaria y en extremo vulnerable, empiezan a perder incluso clientela. Es una situación, insisto, la de la microeconomía muy preocupante y que empieza a tener cada vez más protagonismo en la agenda de discusión económica nacional, ¿no? ¿Por qué traigo todo esto? Porque el caballito de batalla del gobierno desde el momento de su asunción fue la macroeconomía, y la idea de que determinadas modificaciones en la macroeconomía implicarían un derrame o una especie de efecto dominó que terminaría con que el comerciante que tiene su local a la calle, por ejemplo, estuviera en mejores condiciones. Bueno, eso no se está verificando en este contexto. Sí, ayer vi, Rosaura, sobre esto, analizamos una encuesta de Sunino, de Consultora Proyección, sí. y todavía una parte importante, según esa encuesta, ¿no? De la población, con toda esta variable y con todo este sufrimiento y con todo esto que está pasando con la pérdida de puestos de trabajo y demás, todavía conserva medio país una expectativa de que esto es lo que hay que hacer y que se va a ir acomodando y que hay que darle tiempo y que hay que esperar y que hay que sufrir para que tengamos algo más estable en un futuro próximo, que no sabemos si va a ser como en el macrismo un semestre, la promesa próxima, 1 año, 2 años, 40 años para ser Irlanda, y si lo aguanta eso la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sí, y fíjate el engaño además, ¿no? Porque buena parte de la pasividad social o de la aceptación de alguna manera todavía de las medidas de gobierno tiene que ver con que el gobierno responde a estas pequeñas crisis que se están acrecentando y que se están manifestando cada vez más, que, por ejemplo, la reforma laboral viene a resolver buena parte de estos problemas. Bueno, claramente no, nosotros hablamos de los puntos principales de la reforma laboral también en esta conversación, no los voy a retomar todos porque sería muy extenso, pero sí les invito a que vayan a
a chusmear esa enumeración que hicimos. No tiene que ver con ninguno de estos problemas lo que se plantea la reforma laboral, por lo menos en términos sustanciosos, y también empezó en paralelo a que en diputados se discutió ayer el dictamen para la ley de presupuesto, empezó en el Senado el debate por la reforma laboral. La reforma laboral, que es una ley que viene a trastocar muchas normativas que tienen muchos años en nuestro país, que están muy instaladas, con lo cual es necesario que haya una serie de jornadas previas con expositores que Patricia Bullrich, que viene siendo un poco la portavoz del gobierno en esta reforma, planteó que van a ser 15 expositores. Quiero decir, ¿por qué hago esta aclaración de 15? Es bajo el número para una reforma de estas características. Pensemos que, por ejemplo, para el debate del aborto, que modificaba muy poco por fuera de lo que implicaba en sí mismo, tuvimos meses de discusión en el Congreso de la Nación. Es decir, están acelerando este debate lo más que puedan, claramente. Sí. Y hay un run de que tanto la reforma como el presupuesto podrían debatirse en el Senado, porque pensemos que hoy el presupuesto se debate en diputados, queda pendiente el Senado y la reforma va a empezar por el Senado, entonces finalmente podrían confluir ambos debates el 26 de diciembre, lo cual también sería muy problemático. No estoy tan segura de que sea posible el mismo 26 de diciembre, digo, por más que el gobierno no la tiene tan difícil en el Congreso, no sé si como para llegar al 26 de diciembre. De todas maneras, si no se llegara a poder, lo van a intentar el 29 de diciembre. No hay tanta diferencia. Mientras tanto, debaten este dictamen de la reforma laboral las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda con esta previa de expositores en el Congreso. Ya hubo en el inicio de la discusión de las comisiones un cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich. En fin, hay que ver, digamos, en qué deriva este dictamen de la reforma laboral que, insisto, tendremos novedades seguramente en los próximos días, pero no la tiene difícil el gobierno, por lo menos en términos numéricos, dentro del Congreso, no la tiene difícil para que salga esta ley. O sea, si hay algo que le complica la sanción de esta ley, no va a ser el recuento de votos dentro del Congreso. Tenemos la movilización de la CGT, que es el día de mañana. También se opone la CGT a la ley de presupuesto por esto que decíamos acerca de los artículos 30 y 75, que son los más polémicos, los más llamativos en este momento. Y a la CGT se van a sumar muchas organizaciones, empezando por la UTEP, que no es que nombra a la UTEP como una organización social más, es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, o sea, tiene una gran incidencia en este debate, sobre todo porque se refiere mucho todo el discurso a favor de esta ley a lo que es la economía informal, ¿no? Y a la situación de los trabajadores de la economía informal. Está la CGT, están las dos CTA. El gobierno excluyó, está bueno tener en cuenta esto, excluyó uno de los problemas que planteaba la CGT, que es la eliminación del pago de la cuota sindical para los trabajadores, porque ustedes saben que si uno está enmarcado en determinado rubro, en determinado convenio laboral, por más que no esté afiliado a un sindicato, hay un descuento de la cuota sindical porque se supone que ese convenio colectivo de trabajo justamente lo consigue el sindicato, con lo cual, esté uno afiliado o no, tiene un aporte. El gobierno había eliminado ese aporte automático del recibo de sueldo y finalmente retiró este planteo un poco en este sentido de, bueno, vamos a tirar con todo esto y vemos qué queda. Claro, todos los cambios estructurales igual se mantienen, con lo cual la movilización sigue en pie y la CGT también, en principio, va a sostener este escenario de conflictividad porque se afecta el sistema completo de derechos laborales. Se abaratan los despidos, se flexibilizan las jornadas laborales, se plantea esta posibilidad de crear convenios por empresa y ya no por rubros, en fin. Va a movilizar Axel Kicillof, lo cual no es una gran novedad porque lo hemos visto muchas veces en diferentes movilizaciones, pero me parecía también interesante o importante hacer esta mención porque está organizando Axel Kicillof para las próximas semanas una recorrida por todo el país, presentando o lanzando o de alguna manera consolidando a las dirigencias locales de este movimiento Derecho al Futuro que lanzó a comienzos de este año, lo cual es un poco salirse de su agenda cotidiana porque Axel en general se ha enfocado en sobresalir por actividades de gestión, ¿no? Por la ejecución de la gestión, por lo menos mientras tiene el cargo de gobernador, y no tanto por actos políticos, no tanto por, recorridas, digamos, más entendidas como de campaña, pero me parece que está viendo Axel Kicillof que tiene que empezar a visibilizarse
o intervenir, porque así como decimos que el gobierno no la tiene difícil para aprobar este paquete de leyes en el Congreso, tampoco la tiene difícil hacia 2027 en principio. Sabemos que falta mucho y demás, pero está muy complicada la constitución de referencias y de incluso la consolidación de figuras posibles, ¿no? Para este 2027. Vimos ahí cómo vienen inflando a Dante Gebel, sí, lo cual es un poco problemático, preocupante, cómo en la televisión está teniendo un protagonismo, una serie de unos informes, historias de vida de Dante Gebel, una cosa muy forzada. Dejemos el capítulo de Dante Gebel para el 2026. Total. Por ahora el escenario, yo coincido con vos, es Milei Kicillof, ¿no? Totalmente. Kicillof me parece está tratando, digamos, de consolidarse en ese lugar y de ratificar su intención de enfrentar a Milei hacia 2027 y empezar a construir ahí una referencia en ese sentido, porque si bien es el que mejor posicionado está, aún así la tiene muy difícil. Totalmente. Rosaura, bueno, veremos qué pasa hoy con el presupuesto, qué pasa mañana con la reforma laboral, qué pasa en las calles con las movilizaciones, qué pasa, siempre decimos que intentan aprobar leyes entre gallos y medianoches, en este caso sería entre pan dulces y pastito para los reyes, ¿no? Va a ser así muy, muy fin de año todo y veremos cómo funciona la calle también en esas fechas, ¿no? Preparémonos. Totalmente. Gracias por este año, Rosaura. ¿Hay Barleta 2026 o ahora que tenés carnet de locutora se nos complica? Ojalá que sí. Siempre es un placer, en serio, participar de estos espacios. Lo mismo para nosotros, enriqueciendo. Un abrazo grande y buen año si no nos cruzamos. Abrazo grande. Rosaura Barleta, la columna política estrella de la Patria de las Moscas de este 2025, temporada número 19, 11 en punto de la mañana. Rosaura nos dejó muchas puntas para seguir explorando, analizando, preguntando periodísticamente y también mostrando desde las calles, ¿no? Creo que son protagonistas las calles también, y ahí lo decía la periodista Rosaura Barleta en la Patria de las Moscas.